práctica, seguimos con la práctica 2. Vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 9, ¿no? Los otros, supongo que el lunes próximo es feriado, entonces vamos a realizar este. A partir de los datos contenidos en las tablas del ejercicio 7, hacer un formulario que solicite un periodo lectivo, validar 1, 2 o A, y muestre en una grilla el legajo y el nombre de los alumnos que hayan aprobado todas las materias de ese periodo lectivo. Utilice los controles que considere adecuados y construya las funciones y o procedimientos que considere necesarios. Entonces, acá nos dice que hay que utilizar las tablas del ejercicio 7. Y, bueno, entonces, veamos las tablas del ejercicio 7. Exámenes, legajo y de materia, fecha. Tiene una clave compuesta, una clave primaria compuesta por los campos legajo y de materia y fecha. Y tiene una nota. Por otro lado tenemos la tabla alumnos, cuya clave primaria es legajo, tiene apellido, nombre y de carrera. Y la tabla materias, que tiene como clave primaria el I de materia, tiene un nombre, un periodo lectivo, horas semanales y un código de carrera. ¿Sí? Cada alumno va a pertenecer a una carrera y cada materia también corresponde la misma, tiene que corresponder, por ejemplo, o sea, que la materia que quiero verificar que aprobó ese alumno sea de la misma carrera del estudiante. Bien, y por otro lado teníamos los legajos, el I de materia y la fecha. Estas son las tablas con las que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nos está pidiendo acá? Hacer un formulario que solicite un periodo lectivo. Entonces, si tiene que ingresar el usuario un valor, lo va a hacer en un cuadro de texto. En este caso va a ser un cuadro de texto, ¿por qué? Porque tiene que ingresar un 1, un 2 o una A. Le tenemos que permitir el ingreso de esos valores. Por otro lado, nos dice, muestre en una grilla. Si tiene que mostrar en una grilla, una vez que hemos ingresado estos valores, vamos a necesitar un botón donde vamos a invocar a un procedimiento para que ese resultado del procedimiento se muestre en la grilla. ¿Y qué es lo que ya nos está indicando el procedimiento, lo que vamos a tener que hacer? El procedimiento va a tener que generar todo lo que está en una grilla, va a tener que ser en una tabla temporal, en un cursor. El legajo va a tener que tener el legajo y el nombre de los alumnos. ¿Pero qué alumnos? Aquellos que hayan aprobado todas las materias de ese periodo lectivo. Entonces, tengo por un lado la tabla alumnos, pero el periodo lectivo lo tengo en materias. Entonces, eso depende de cada carrera. Las notas de aprobación están en la tabla de exámenes. Si la nota es mayor que 6, entonces ese legajo y esa materia que va a corresponder al periodo lectivo, si la nota es mayor que 6, entonces ese alumno, si la tiene aprobada, lo voy a tener que ir mostrando, agregándolo en la grilla. Entonces, por un lado voy a tener que hacer un cálculo de cuántas de cada estudiante para poder mostrarlo. Voy a ver si la cantidad de materias que tiene aprobado ese estudiante en ese periodo lectivo que yo ingresé coincide con la cantidad de materias que corresponden para un periodo lectivo en la misma carrera que está estudiando ese estudiante. O sea, voy a tener que comparar esos dos valores, hacer el cálculo, por un lado, de cada estudiante, de cuántas materias tiene aprobadas en ese periodo lectivo, y por otro, para ese mismo periodo lectivo, cuántas
cuántas materias debería tener aprobadas. Si coinciden en la cantidad, entonces lo agrego en la grilla. Utilice los controles que considere adecuados y construya las funciones y o procedimientos que considere necesarios. Entonces yo recién mencioné que íbamos a tener que hacer 2 cálculos. Bueno, vamos a ver entonces. Este no. Perdón, Inés. Sí, por ¿no algo estoy compartiendo? Sí, ahí se ve. Por algo que preguntaron la otra vez de las claves y quiero saber si les quedó claro. Subí porfa ahí a la tabla de exámenes. Supónganse, por ejemplo, que ahí la clave de exámenes es una clave compuesta de legajo, ID materia y fecha. Supónganse que fecha no fuese parte de la clave principal, digamos. Entonces, ¿qué pasaría con eso de examen? ¿Qué restricción se le estaría poniendo a los alumnos si la fecha no fuese parte de la clave principal? ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, ¿por qué esta fecha ahí como Yo sí lo entiendo. Ah. Dice legajo y de materia, ¿no? Si solamente fuera legajo. ¿Podría como clave principal una sola vez? ¿Podría rendir? Claro, exactamente. O sea, cada materia no la podría rendir mal, por ejemplo, porque una vez que la rinde mal, no la podrían volver a anotar, digamos. Y si no tuviese el ID materia y solo tuviese el legajo y la fecha, ¿qué restricción sería esa? No podría rendir 2 materias al mismo día. Muy bien. Exactamente. Bien. Por las dudas quería ver si les había quedado más o menos claro. Creo que Renzo vos lo habías preguntado, ¿no? ¿De la clave compuesta la otra vez? Sí, lo había entendido bien. Gracias. Bueno, repasamos entonces. Entonces, tenemos un legajo, una materia, en una fecha puede rendir una vez, ese estudiante puede rendir esa materia una vez. Si quiere volver a rendir esa materia, tiene que cambiar la fecha. O sea, si ese legajo quiere rendir la misma materia, y la va a tener que rendir en otra fecha porque la clave primaria no se lo va a permitir ingresar 2 veces el mismo día no puede rendir, porque se lo impide la clave primaria, se infringiría la unicidad del índice. ¿Era eso la idea? Sí, Inés, perfecto. Perfecto, entonces, y si aprobó, quiere decir que la nota va a ser mayor o igual que 6, que es lo que nosotros vamos a tener que controlar ahora. Bueno, entonces, ahora tenemos que ver de cada estudiante. Quiero saber cuántos aprobados va a haber, o sea, quiero saber por cada estudiante cuántas materias aprobó cada legajo. Para eso, a ver, vamos a tener acá la cantidad de... No, acá no era. Acá estamos. Entonces, para saber la cantidad de aprobados que va a tener un legajo, necesito saber el código de esa materia y también voy a necesitar saber el código de la carrera, ¿sí? ¿De qué carrera es ese legajo? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Tenemos que contar cuántas materias tiene aprobado ese legajo. Tendríamos que ir a la tabla materias y vamos a ver si para el periodo lectivo que se ingresa por teclado, o sea, código nos indica el periodo lectivo que estamos ingresando, si el periodo lectivo de la materia, o sea, si es 1, 2 o A, el valor que haya ingresado, y estamos en la misma carrera que el legajo, tendríamos que
reservamos el ID de materia de la tabla materias y hacemos un recorrido de la tabla exámenes, ¿sí? Nos venimos acá. Yo estoy en la tabla materias. Quiero saber para esa materia, para esa carrera y el periodo electivo, quiero saber cuántas aprobó ese legajo. Entonces, quiero saber si para ese periodo y ese código de carrera, esa materia de la tabla materias lo reservo en la variable code_mat. Me voy a la tabla exámenes y busco. ¿Cómo voy a buscar si ese estudiante, ese legajo, tiene aprobada la materia que corresponde al periodo lectivo 1, por ejemplo, y de la carrera que corresponde a ese legajo? Entonces, voy a recorrer toda la tabla de exámenes, pero solo buscando para ese legajo esa materia y si la aprobó. No la pudo haber rendido varias veces, pero aprobada es solo si la nota es mayor o igual que 6. ¿Sí? Entonces, me fijo, ese legajo, la primera materia que el primer código de materia, porque yo estoy haciendo un scan, voy a recorrer todas las materias, pero no completo, no las materias completas, solo aquellas que corresponden al periodo lectivo que estoy buscando y a la carrera que estoy buscando. Entonces me quedo con todos esos registros. De todos esos registros de la tabla materias que estoy recorriendo, tomo el primero que cumple esa condición. Me voy a la tabla exámenes. Sí o sí, tengo que usar un locate, no puedo usar seek. ¿Por qué? Porque no es clave primaria legajo con ID de materia, es legajo y de materia y fecha. Por lo tanto, y necesito que además cumpla la condición que la nota sea mayor que 6. Nota no es parte de la clave primaria. Por lo tanto, lo tengo que buscar con un locate. Me fui a exámenes y busqué con un locate. Esas 3 condiciones, si ese legajo, esa materia, la apruebo con 6. Si lo encuentro, entonces cuento, ese legajo tiene una materia aprobada. Bien. Selecciono, voy otra vez al área materias, en scan, vuelve. Me fijo la siguiente materia de ese filtro, de esas tuplas que me quedaron filtradas, de la tabla materia, de ese periodo lectivo y de la misma carrera del estudiante, me fijo la siguiente código de materia. Si la siguiente, con el siguiente código, me voy a la tabla exámenes, recorro del principio la tabla exámenes buscando a ver si ese legajo que recibí como parámetro y esa materia de la tabla materias y la nota es mayor que 6, o sea, si la tiene aprobada, si lo encuentro en la tabla exámenes con una nota mayor o igual que 6, quiere decir que está aprobada, entonces incremento en 1 el contador. Vuelvo así, recorriendo todas las materias que corresponden a ese periodo lectivo y a esa carrera. Bien, cuando termino de recorrer, C tiene un valor, que es el valor de la variable C, son todas las materias aprobadas por ese legajo de todas las materias que corresponden al periodo lectivo, pero es solo del legajo que le pasé como parámetro para el código del periodo lectivo correspondiente y a la carrera del legajo que le corresponde. Por lo tanto, ahora dijimos, por un lado teníamos que saber cuántas materias tenía aprobada el estudiante. Ahora, por otro lado, tenemos que saber cuántas materias le corresponden a materias tiene ese periodo lectivo
y de esa carrera. Y si coincide la cantidad de materias del periodo lectivo de la carrera con las que aprobó el estudiante, entonces si coincide, quiere decir que lo vamos a agregar a la grilla. Lo agregamos en la tabla temporal en un cursor. Y el cursor, ¿qué datos necesitamos? El legajo, el apellido y el nombre. Entonces, si tenemos que crear un cursor, va a devolver más de un valor, va a crear una tabla temporal. Vamos a tener que crear un procedimiento. El procedimiento le llamamos aprobados por cuatrimestre. ¿Qué parámetro vamos a recibir? El periodo lectivo. ¿Sí? El número que va a ser en realidad, yo le llamé n, pero en realidad puede ser un carácter, un 1, un 2, una A. Y creamos un cursor, una grilla donde vamos a almacenar. ¿Qué es lo que vamos a almacenar? Vamos a almacenar, entonces dijimos el legajo, el apellido y los nombres de los estudiantes. Como en esta grilla vamos a tener que agregar todos los estudiantes que cumplan con la condición, que tengan todas las materias aprobadas del periodo lectivo, entonces vamos a recorrer, vamos a comenzar analizando cada uno de los estudiantes. Por eso vamos a seleccionar la tabla alumnos, recorremos con un scan la tabla alumnos y reservamos el legajo, o sea, resguardamos el legajo en la variable lec, el apellido en la variable AP, el nombre, los nombres en la variable nom, y el ID de carrera de ese legajo en IDCAR. ¿Qué es lo que sigue después? Obtener la cantidad de materias de cada cuatrimestre. En la tabla materias voy a hacer un calculate para contar cuántas materias tiene en ese periodo lectivo esa carrera del estudiante que voy a analizar, del primer legajo que voy a analizar, ¿sí? Porque estoy haciendo un recorrido de la tabla alumnos. ¿Esto se ve o quieren que lo ponga en un bloc de notas? No me dicen nada. Mejor en un bloc de notas. Yo lo veo bien. Bueno, entonces seguimos acá. Dijimos entonces que vamos a recorrer toda la tabla alumnos, comenzando del primer legajo y analizando si ese legajo cumple con la condición, lo vamos a agregar en la grilla que recién creamos, ¿sí? En esta grilla. Pero ¿qué pasa? Cada legajo en la tabla alumnos no voy a tener agrupados todos los estudiantes de la misma carrera, va a ir cambiando. Por lo tanto, por cada legajo siempre voy a tener que hacer el cálculo. Para ese legajo quiero saber cuántas materias le corresponden tener aprobadas o cuántas materias corresponden para la carrera de ese legajo que quiero analizar y para ese periodo lectivo. Entonces, voy a hacer un calculate CNT for all, le saco los blancos, all trim del periodo lectivo, que sea igual al all trim de n del parámetro que estoy recibiendo del algoritmo, que me pasó como parámetro el cuadro de texto donde ingresó el periodo lectivo. Y que la carrera, el código de carrera, sea igual a IDCAR, a la carrera del estudiante que quiero contar. Si se cumple esa condición, si la cantidad de asignaturas de esa carrera y de ese periodo lectivo, lo almaceno en C1, en una variable que le llamo C1. En C1 entonces tengo la cantidad de materias de ese cuatrimestre y carrera. Por otro lado, invocamos a la función que habíamos analizado recién. La función cantidad de aprobados
la cantidad de aprobados que tiene ese legajo en ese periodo lectivo y en la carrera que le estoy pasando como parámetro. Bien, le paso entonces el legajo, el periodo lectivo que recibí del cuadro de texto y el código de la carrera del legajo que quiero analizar. Si coincide, eso lo almaceno en C2. Invoco la función, el resultado lo almaceno en C2, en la variable C2. Si coincide la cantidad de materias aprobadas que tiene la cantidad de asignaturas que tiene esa carrera en el periodo lectivo que estoy pasando como parámetro, coincide con la cantidad de materias aprobadas por ese estudiante en el mismo periodo lectivo y carrera, y además sea distinto de 0, C2, bueno, ¿qué significa? Puede ser que una carrera no tenga ingresado, esté creada la carrera, pero no tenga ingresado las asignaturas. Por lo tanto, este calculate, el calculate me va a dar igual a 0. Y por lo tanto, el estudiante también me va a dar una cantidad 0 de aprobadas. Entonces, me aseguro que no sea ese el caso, 0, que sea por lo menos distinto de 0 la cantidad de materias aprobadas. Si coinciden la cantidad de materias aprobadas con las que corresponden al periodo lectivo, entonces selecciono la tabla temporal, el cursor, agrego un registro en blanco y reemplazo el legajo de la tabla temporal con el legajo que estoy analizando del primer scan, el apellido con el apellido que obtengo en el primer scan, los nombres con el nombre que tengo. Bien, y vuelvo otra vez los reemplaces, vuelvo otra vez a la tabla alumnos. Me posiciono otra vez con el puntero en la tabla alumnos. En scan corresponde al puntero de la tabla alumnos. Vuelvo, analizo el siguiente legajo. Resguardo los valores del campo, legajo en leg, el apellido, el campo apellido lo copio en APE, el campo nombre de la tabla alumnos se copia en NOM, el ID carrera se copia en ID car. Vuelvo a calcular, porque puede ser que el siguiente legajo sea de una carrera diferente. Entonces selecciono materias, calculo cuántas asignaturas tiene en el periodo lectivo que recibo como parámetro y en la carrera del nuevo estudiante, cuántas materias tiene en ese cuatrimestre, en ese periodo lectivo, y lo asigno a C1. Por otro lado, tengo que hacer el cálculo de cuántas materias aprobó el nuevo legajo. Entonces, me encuentro con la función CANAPROB. En esta función se invoca la función cantidad de aprobados, le paso el nuevo legajo como parámetro, le paso el periodo lectivo y el código de la carrera del nuevo estudiante, del segundo estudiante, le paso el legajo, el periodo lectivo y la carrera. Si supónganse que este no tiene ninguno, cantidad de 0, ninguno se cumplió. Vuelve, supónganse que C2 es 0 o C2 es 1, tiene una sola materia, no tiene la totalidad. Entonces, si C1 es igual a C2, es falso. Falso, y supónganse que C2 valía 1, falso, y verdadero da falso. Entonces no ingresa, pasa a la línea siguiente del ENDIF, el puntero se posiciona en la tabla alumnos, con select alumnos, pasa a la línea en scan, vuelve, y así se analiza el siguiente legajo. Si el siguiente legajo vuelvo a calcular por cada legajo la cantidad de materias aprobadas, y así para la carrera del siguiente legajo. Y así vamos, si coinciden, tienen todas las materias aprobadas del periodo lectivo, entonces se agrega en la tabla.
y si no, se analiza el siguiente alumno. Cuando termino de este procedimiento, el cursor se va a completar entonces con aquellos estudiantes que tengan aprobados todos el primer periodo lectivo de su carrera que están cursando. O sea, acá no es que es de una carrera determinada. Cada legajo puede pertenecer a distintas carreras. ¿Quedó entendido? Entonces, ¿cómo se proponía este ejercicio? El Profe, programa. una pregunta. Cuando volvés a poner Sí. select alumnos y después entra otra vez al scan, ¿automáticamente pasa al registro que sigue? Exactamente, así funciona el scan, es automático. No tengo que posicionarme, el scan solo mueve el puntero dentro del área donde se encuentra. Cada tabla tiene su propio puntero. Este scan va a mover el puntero que se corresponde donde se encuentra el área, en este caso select alumnos. Y no tengo otro scan acá. En este caso me posiciono en la tabla materias y se aplica una función calculate dentro del área materias. Y en este caso estoy en la tabla TEM. En esa área, cada vez que hago un select, ahora estoy en el área TEM. En el área TEM se agrega el registro en blanco y se reemplazan los valores. Cuando se agregan en blanco, se agrega al final de todo. Si TEM ya tenía un valor, un registro, se agrega al final del último registro agregado. No tengo que ir al final y agregar el registro. AppEnBlank automáticamente lo agrega al final de todo. El solo hecho de hacer AppEnBlank lo agrega al final, sí. En este caso, como nosotros a partir de, si se van cumpliendo esas cosas, tenemos que crear un cursor que sería como una tabla momentánea. Temporal. Temporal. Sí. En ese caso, siempre cuando tengamos que crear cursores, lo adecuado es usar procedimiento, ¿no? Que devuelve varios resultados. Sí. Se puede usar una función para crear un cursor, pero acuérdense que dijimos, para no contradecir lo que explicamos en informática, que toda función devuelve un único valor en el nombre. Se puede en una función crear una tabla temporal y también devolver un valor en el nombre. Las dos cosas se pueden, pero preferentemente usen un procedimiento, excepto que el enunciado lo diga, realice una función. Pero si hay que crear un cursor, va a haber un procedimiento. Van a tener que crear un procedimiento. Y desde ese procedimiento se puede invocar a alguna función, como en este caso, que estamos invocando a una función. Bien, ¿y el comando goTop para qué era? Bueno, depende de la versión de Fox. El goTop va al principio de la tabla exámenes. Entonces me aseguro que el comando locate empiece a buscar siempre desde el principio. Porque si no, cuando vuelve la tabla exámenes, cuando vuelvo con la siguiente materia, si yo no escribí goTop, va a buscar desde donde quedó el puntero. El puntero en la tabla exámenes busca y se queda posicionado en el registro encontrado. Y si no lo encontró, va hasta el final de la tabla exámenes. Si vuelvo la siguiente vez, si no pongo goTop, depende de la versión, esto depende de cada versión de Fox con la que estén trabajando, el puntero va a quedar al final. Si no lo encontró, se quedó al final y nunca lo encuentra. Entonces me aseguro con el goTop, pone el puntero al principio del área donde yo estoy.
En este caso, estoy en el área de la tabla exámenes y va a mover el puntero de la tabla exámenes. ¿A dónde? Al principio, para que busque desde el principio hasta el final. Siempre que tengan un un locate for, es conveniente primero poner GoTop, que se posicione el puntero al principio del programa. Acá no puedo usar seek. El comando seek se utiliza cuando ya tengo un índice, pero no puedo crear un índice, o sea, no tiene sentido crear un índice, o sea, lo puedo resolver con un locate. Índice conviene usar cuando es clave, o sea, si yo tuviera que buscar por legajo y de materia y fecha, ahí sí me conviene usar el índice, que es la clave primaria. Pero si no, y usaría un seek. Pero si no tengo que buscar por una clave, un valor por una clave primaria, usar locate. Lo que está mal es usar locate cuando tienen una clave primaria. No aprovechan las ventajas de usar el seek. Para usar seek, primero hay que activarlo, set order to, el nombre del índice, y ahí sí van a poder usar el seek, el comando seek como función o como comando. O sea, si tienen que buscar por clave primaria o tienen que buscar en una tabla y lo que tienen que buscar es una clave primaria, a ver si ya está, ya le di de alta este legajo en exámenes, entonces sí o sí va un seek, porque es clave primaria. Pero cuando no puedan buscar por clave primaria, tienen que utilizar el comando locate for. O sea, no tiene sentido usar un locate for si están buscando por una clave primaria. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, perfecto. En la tabla Excel. Bueno. Profe. Sí. El select materias antes del nscan es para que cuando vuelva al scan vuelva a buscar dentro de materias, ¿no? Me posiciono otra vez puede funcionar sin el select materias, pero me quiero asegurar de estar posicionada en esa área para que este scan, para que mueva el puntero del scan al registro siguiente. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, dice que utilice los controles adecuados y construya las funciones o procedimientos que considere necesarios. Bueno, entonces, ¿qué controles vamos a necesitar? ¿Cómo invocamos a este procedimiento? Dijimos, podemos tener, en este caso, podemos tener, por ejemplo, un cuadro de texto para ingresar el periodo lectivo y un botón listar aprobados, ¿sí? Entonces, tenemos acá un cuadro de texto que le llamé txt-periodo porque yo ya sé que necesito que sea un valor de texto, no un número, para indicarle que es texto, por eso el nombre le di txt. Cuando haga clic en listar aprobados, tengo que invocar al procedimiento, pero previamente tuve que verificar que haya ingresado 1, 2 o A. Bueno, entonces, tengo acá, para el periodo lectivo, lo que tenga en el cuadro de texto, le saco los blancos con all trim, disform.txtperiodo.value, lo asigno a una variable per. Si if per igual a 1, entre comillas simple, o per igual 2, o per igual a A, entonces si se cumple esa condición, invocamos al procedimiento, llamamos al procedimiento,
aprobados por Quatrim y le enviamos el periodo lectivo, que es el procedimiento que recién vimos, ¿sí? Aprobados por Quatrim. Este es el procedimiento. Este procedimiento se invoca desde el botón. Y cuando va el procedimiento, se crea la tabla temporal. Puede ser que ninguno cumpla, entonces quede vacía, pero si alguno cumple, se agrega en la tabla temporal. Vuelve el procedimiento y enlazamos esa grilla, esa tabla temporal. ¿Cómo enlazamos en la grilla? Modificando las propiedades de la grilla. ¿Qué propiedades necesitamos modificar? Modificamos el thisForm.grid1, la propiedad record source type, con el valor 1, que significa alias, y modificamos la grilla con la propiedad record source y le asignamos el valor del nombre de la tabla temporal, entre comillas, doble. El nombre de la tabla es temp, la tabla temporal. ¿Y qué estoy haciendo entonces cuando selecciono temp? Con eso ya es suficiente. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un listado muy grande, a medida que se enlazó y se fueron agregando con los append blank, la grilla va a mostrar las últimas líneas. Entonces lo que hago es selecciono la tabla temporal, go top, voy al comienzo, voy al principio, al primer registro, con go top, ir al top, al primer registro de la tabla temporal y hago un refresh, de manera que en la grilla se empiece a ver desde el primer registro. Si no, se va a ver con el puntero que me quedó en el último, en cada append blank me queda en el último, entonces los primeros no lo iba a ver. Esto por una cuestión es visual, no es obligación. Sí hay que validar, invocar al procedimiento y enlazar la grilla. Ese código es obligatorio. Si estuvo mal, si no ingresó un periodo lectivo correcto, pasa por si no, message box, periodo lectivo incorrecto, end if. Eso es en el listado. ¿Qué tenemos entonces? ¿Sí? No, sí, podía explicar el por qué, digamos, el PER igual a A. No entendí, no escuché eso en la validación. Ah, está, listo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Está bien. Yo creo que cuando iba explicando el código también iba diciendo que sea 1, que sea el periodo lectivo 1, 2 o A. Creo que lo decía, pero bueno. Entonces, acá lo que nos dice el enunciado es hacer un formulario que solicite un periodo lectivo. ¿Dónde lo dijimos que lo solicitaba? En un cuadro de texto. El cuadro de texto podría validar en el cuadro de texto, pero a mí me gusta, yo prefiero validarlo en el botón, porque sé que ahí tengo todo el código, y sé que tengo que ir ahí, si no tendría que ir a cada control, a empezar a validar, ver todo el código que puede llegar a tener los distintos controles. Prefiero tener todo centralizado en un control y ahí revisar el código y no estar recorriendo todos los controles a ver qué código tienen. Entonces, la validación se puede hacer. Lo asigno para que me ocupe menos espacio, sino lo asigno a una variable para que para que sea más legible esta condición. En otra forma de validar, nosotros habíamos puesto, si esto no se cumplía, entonces que cancel, poníamos cancel, que siga. Bueno, esta validación la hice diferente. Si es verdadero, entonces por verdadero
que se ejecuten todas las acciones por verdadero, quiere invocar al procedimiento y enlazar la grilla. Y si no se cumple la condición por falso, muestre periodo incorrecto. Por otro lado, entonces tenemos que abrir las tablas. Bueno, primero set default to, tenemos que decir, bueno, en qué directorio estamos trabajando. Set Centurion, como trabajamos con años, trabajamos con fechas, entonces la tabla de exámenes tiene fechas. Bueno, activo la centuria a 4 dígitos, el día, el año que se lo muestre como día, mes y año. Y set tocoff, ¿por qué set tocoff? Porque los resultados de un calculate que no se me refleje, que no me los muestre, que no me muestre el resultado del calculate, me lo va a mostrar sobre el formulario. Entonces me va a ir desconfigurando, sobre el formulario, entonces se va a sobreescribir el formulario con el resultado del calculate y visualmente no necesito que se vea ese cálculo, porque por cada estudiante me va a aparecer un calculate. No quiero que aparezca eso en pantalla. Por eso lo apago con un off. Indico dónde tiene que ir a buscar las funciones y procedimientos. Set procedure to, el nombre del archivo PRG que contiene las funciones y procedimientos. Y bueno, si quedaron abiertas bases de datos anteriores, fíjense que acá me quedó SUTEM, tablas, cierro tablas anteriores que haya abierto. Igual no tengo ninguna tabla abierta. Abro la base de datos que le llamé alumnado, abro la tabla materias en el área 1, abro la tabla exámenes en el área 2 y abro la tabla alumnos en el área 3. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes en laboratorio se acostumbran a trabajar todo en el entorno de datos del formulario y se olvidan cómo era abrir tablas en programación, cómo había que abrirlas. Trabajan tanto con el entorno que las tablas la abren una vez en el entorno de datos, entonces se olvidan de escribir estas líneas de código. Si no escriben estas líneas de código en programación directamente, no va a funcionar el programa porque no va a haber ninguna tabla abierta. O no lo indican o abren, pero si ustedes abren todas las tablas y no las abren en distintas áreas de memoria, en el área 1, en el área 2, en el área 3, si abren una tabla, use materias, y después use exámenes y no cambian de área, se cierra la tabla anterior. No le va a funcionar el programa. Tengan en cuenta esto de abrir en distintas áreas de memoria. ¿Qué estoy haciendo ahora? Voy a crear el cursor. ¿Por qué? Porque va a quedar un cursor con un encabezado. Porque ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a enlazar la grilla a este cursor que creo. No lo pide el enunciado, no es necesario, pero quiero que me aparezca esta grilla con el legajo, el apellido y el nombre. Todo esto en la tabla, en el evento load del formulario. ¿Quedó claro lo que hay que hacer en el evento load? Se abren, se pone set default to, donde tiene que ir a buscar las tablas, el procedimiento tiene que estar almacenado en el mismo directorio, se abre en la base de datos, se abren todas las tablas en distintas áreas de memoria. Opcionalmente elijo crear el cursor también en el evento load. Eso es temporal, en una tabla temporal. Está creado, pero todavía no está enlazado. En el evento init, entonces,
del formulario voy a enlazar esa tabla temporal que creé en el evento LOA para que se vea como en cada columna, como encabezamiento, los nombres de los campos. Y les doy un ancho a cada una de las columnas. Bueno, entonces, acá estoy, esto no lo pide el enunciado, lo pasamos. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? ¿Te puedo hacer una consulta, Inés? ¿Por qué, Sí, escucho. ¿por qué siempre en Info 1 nos decían que las validaciones no se hacían con sí y acá se hacen con if? Una duda que... No, está bien. Bueno, ¿por qué no? Porque cuando en informática 1, si seguimos esa idea de informática 1, entonces, ¿qué pasa con esto? Si lo hacemos acá, lo que vos estás pidiendo es que se haga en este control. Vos querés que entonces se haga en este control. Por ejemplo, en el evento Load Focus, lo puedo hacer. Bueno, en algún evento que lo podría haber hecho o en cualquier otro evento del mismo control. Pero ¿qué desventaja tiene por esta forma de programación visual, como veníamos trabajando? En el otro caso, no te dejaba seguir si vos no ingresabas bien un dato. O sea, hasta que no esté bien ingresado el dato, no se ejecutaba la siguiente línea. ¿No era así? Sí. Porque si vos no ingresabas con un mientras, entonces vos ingresabas, si yo acá lo hago con un mientras, no con un mientras, sino, bueno, sí, se podría hacer con un mientras, o lo hago con el Load Focus, que hasta que no, mejor dicho, con el evento valid, que no, hasta que no sea válido, o sea, si no corresponde a 1, 2 o A, no lo dejo salir de este control. ¿Qué puede pasar? Que no me deja hacer clic en ninguna parte, ni siquiera me va a dejar clic en cerrar el formulario. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? A mí en este caso no me conviene el evento valid. Yo lo tengo que poder permitir que pueda salir, que pueda salir de este, si no me queda en un loop. Por eso yo prefiero directamente que lo haga con un sí. ¿Por qué? Porque esto es programación visual. Tenés la posibilidad de ir a otro lado. Podés hacer clic en otro lado y irte a otro control. En cambio, en la programación que nosotros usábamos, que teníamos que un comando se ejecutaba a continuación de otro, en ese depende del tipo de programación, ¿sí? Que es un programa de consola que teníamos en un cuadradito negro que aparecían cada una de las líneas. Eso no era programación visual, o sea, sí o sí vos se ejecutaba la línea siguiente y tenías que asegurarte que para poder ejecutar la línea siguiente los datos sean válidos. Acá podés agregar, podés hacer clic en otro lado y le tenés que permitir al usuario que vaya a donde quiera. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés varios cuadros de texto, tenés 10 cuadros de texto y en los 10 ponés valid, validaste este, validaste el otro, pero te quedaron 3 más sin completar y ponés listar aprobados, pero vos validaste el primero y los otros no. Y nunca ingresaste a los otros. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, en el listar
ya validas todo lo que haya que validar. Todos los controles, si hay 1, si hay 2, si hay 10. Porque si no, yo lo puedo haber hecho, que ingrese y tenerlo media hora hasta que ingresó bien un dato y después salió, o sea, nunca se ejecutó. Prefiero hacer la validación de ese, es como que es más, dejarlo al usuario que vea, que pase cada control y que bueno, es mi preferencia. Ustedes lo podrían haber hecho en el evento valid y estaba bien la validación, pero yo prefiero tenerlo todo en un solo lugar, en un solo control, para que el usuario no tenga que estar validando tanto y te pueden haber quedado controles sin validar. Entonces me aseguro acá, si ingresa, hace clic, valido todo. Pero es una forma de programar que es yo prefiero de esta manera. Me aseguro, controlo que sí o sí, en algún momento va a hacer clic en este botón. Y si hace clic en el botón, que sean válidos los datos. Si no, no siga. Claro, hacer todas las validaciones en una. Perfecto. Claro, porque acá tenés la posibilidad de hacer clic, pero si vos te venís acá y querés hacer clic en otro y no querés ingresar nada y querés hacer clic, no te deja salir, hasta que vos no ingreses un valor válido. Se entiende. Ese es, buenísimo. Bueno. Bueno, entonces, ejecutamos, si no modifique nada. Tenemos entonces la tabla, se nos creó el cursor, se abrieron las tablas alumnos, materias en 1, exámenes en 2 y alumnos en 3, y tengo mi tabla temporal. Dijimos, bueno, vamos a ingresar 1, el periodo lectivo, a ver si encontramos algún estudiante. Encontró uno solito que cumple con la condición de que tiene todas las materias aprobadas del periodo lectivo 1 de las asignaturas que le corresponden a su carrera. Bien, entonces, salir. No vimos vieron entonces en la ventana de sesión de datos que se cerraron todas las tablas. Cerraron la base de datos, se cerraron todas las tablas y se descargó de memoria, se ejecutó el método release al formulario para descargar de memoria el formulario. Se cerraron todas las tablas, la base de datos y se descargó, se cerraron las tablas. ¿Sí? Fíjense que no hay ninguna base de datos abierta, se abre la base de datos alumnado. Yo porque estuve haciendo otras pruebas acá, otro código, elegí uno y puse listar aprobados y acá tengo entonces la última tabla que me quedó seleccionada en la tabla TEM. Es lo que hice recién. Bueno, sé que en el periodo lectivo tengo uno, en los otros no creo que tenga datos. Listar aprobados no tengo, por eso sé que solamente hay uno solo. No hay ninguno. Puedo hacer un calculate temp para saber si la cantidad, podría haber hecho un calculate, si es 0, bueno, decir no hay valores en un mensaje para que no quede vacía la tabla. Podríamos tener, acá puedo ver los valores y puedo hacer un calculate CNT, ya estoy en el área TEM, ¿cuántos hay? Tu cantidad. Entonces, puedo preguntarme si cantidad, vamos a ponerlo en minúscula como lo hice recién, cantidad igual 0, vamos a poner un message box, ningún estudiante
tiene o ha aprobado el periodo lectivo. Y acá puedo poner más directamente per, porque per es tipo cadena de caracteres. Bien, dice, solo si es 0, si no, que no haga nada. Entonces guardamos, ejecutamos, dijimos con 1 no va a pasar nada, no me tiene que mostrar el estudiante, pero ya en 2, esto no lo pedía, pero bueno, me tiene que aparecer ningún estudiante ha aprobado el periodo lectivo 2. Aceptar. Y lo mismo con la A. Me faltó ponerle un espacio en blanco, a ver. Y salir. Bueno, acá en realidad le faltó un espacio en blanco. ¿Alguna pregunta? ¿De este ejercicio? No, profe. No, profe. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver el 8, que queda para ustedes, 8 y 9, que hacer un procedimiento que reciba como parámetro el legajo de un alumno y almacene en una tabla temporal el conjunto de todas las materias aprobadas por el mismo. La tabla temporal deberá contener fecha, nota, código y nombre de la materia. Esto ya se dan cuenta que es fácil. Van a tener que recorrer, como necesitan el nombre, van a tener que recorrer también la tabla materias. Pero por cada estudiante vamos a tener que mostrar en una tabla temporal fecha, nota, código, nombre de materia. Lo mejor sería código, materia, fecha y nota, ¿sí? Entonces, se supone que el legajo es válido. Voy a la tabla exámenes y ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cómo piensan que van a hacer este procedimiento? Esto es simple. ¿Qué harán? A ver. Lo vamos a ¿qué tengo que hacer? ¿Se entendió el enunciado del 8? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Código, nombre y materia, fecha y nota. Por un solo alumno mostrar el código, el nombre de la materia, fecha y nota. A ver, rápidamente, ¿cómo harían? Hice el 9 porque era más complejo, pero esto lo pensamos y lo resuelven ustedes. ¿Cómo es entonces? Con app en blank y replace en la temporal. Un estudiante aprobó ¿cuántas materias? Sí, app en blank y replace, sí, pero yo le estoy pidiendo el código que lo resuelva a simple vista. Yo ya, dado un alumno, díganme los... Ah, no dice aprobados, creo que decía... Ah, sí, los aprobados. Mayores que 6, nota mayor o igual que 6. Y que almacenen una tabla temporal los aprobados. Con if. Bien. A ver, están lejos. ¿No puedo hacer un Sería- cálculo de TNT para, teniendo en cuenta con la condición de nota mayor o igual a 6? Lejos. Están lejos de la solución. No, Bueno, buscar un procedimiento que reciba como ¿Tienen? parámetro el legajo de un alumno. Sí. ¿Y qué tienen que tener? Que crear un cursor. El cursor, ¿qué dijimos? 4 campos tiene que tener. ¿Qué campos tiene que tener?
código de BOLID de materia. El nombre de materia. ¿Y qué más? La nota. La fecha y la nota mayor o igual que 6. ¿Sí? Voy a tener muchos registros para un legajo, más de uno puedo tener. Entonces, si voy a tener más de un registro, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un calculate no me sirve para completar todos los registros de materias aprobadas de ese legajo. Un No, scan un for, locate, ¿no? Un locate no. un scan for que coincida el legajo con el del parámetro. Sí. ¿Y qué más? Y que la nota sea mayor a igual a 6. Voy a hacer un select exámenes scan for legajo de igual al leg que estoy recibiendo como parámetro, an nota mayor o igual que 6, y entonces a ese ID materia, esa fecha y esa nota la voy a guardar, pero no lo agrego enseguida a la tabla temporal porque me está faltando el nombre. Entonces, todos esos valores los guardo en variables. Me voy al área de la tabla materias y ahí sí activo el índice setOrder2 y de materia, si tiene el mismo nombre, SIC. Este y de materia si lo asigné a una variable mat, SIC mat, y ahí me quedo con el nombre. A nombre, al campo nombre lo asigno nom mat, por ejemplo, nombre de materia. Vuelvo otra vez al scan de esta tabla, me voy entonces a la tabla temporal y ahí hago un append blank y replace. Replace el ID de materia, el nombre de materia, la fecha y la nota. Vuelvo en scan y así tengo un scan de la tabla exámenes y dentro del scan voy a tener un select materias con un SIC y de materia, obtengo el nombre de la materia, vuelvo, select temp, append blank y los replace de los 4 campos y me voy otra vez select exámenes en scan. ¿Se entiende cómo se resuelve 8A? Es facilísimo, no va a ser tan fácil el examen. El scan for de exámenes, ¿eso ya se entendió? Con las dos condiciones. Bien. Después dice, el 8B dice hacer un formulario que solicite un legajo, bueno, un cuadro de texto, y debe ser un legajo que esté almacenado en la tabla alumnos, invoca el procedimiento exterior y muestra una grilla en la tabla temporal correspondiente. Bueno. Creo que lo tenía recién abierto y lo cerré. Sí, lo cerré. Bueno. A ver si lo puedo abrir. El 8A y B, modificamos. Entonces, bueno, acá tendría que buscar el legajo, que ahora no sé si, bueno, hay distintas formas de buscar el legajo, y cuando invocamos, o sea, ¿qué voy a hacer? Primero busco el legajo. Si lo encuentro, miren, si no está vacío, le digo que por favor ingrese un legajo, cancel. Selecciono alumnos, activo el índice alumnos, guardo el legajo en una variable leg, busco el legajo con un SIC. Si no lo encuentro, legajo inexistente. Y si lo encuentro, entonces
muestro en el cuadro, en un control cuadro de texto, el apellido y nombre, y activo mejor dicho, pongo enable en verdadero, le sale el grisecito de generar listados porque ya lo encontré. Como si no lo encuentro, no activo este botón. Y si no, lo activo. Bien. Entonces, con el legajo busco cuántos hay aprobados para ese legajo. Aprobados para ese legajo. Bueno. A ver. El procedimiento se llama approve por ALU y le envío legajo. En ventana me voy a fijar. Aquí. Profe. Sí. Perdón, ¿qué era el enable? Habilitado, por ejemplo, así está enable en falso. No está habilitado. Generar listado, fíjate, enable, falso. Quiere decir que no va a poder responder a ningún evento este control. Ah, gracias. No, o sea, el evento clic no va a responder, que es a lo que responde un botón. En realidad a ninguno de los eventos que le corresponden al botón. Pero nosotros elegimos el evento clic, ¿no? Bueno, entonces yo tenía recién en código, funciones y procedimiento, tenemos entonces el procedimiento aprobados por alumno, le enviamos el legajo. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Teníamos que crear una tabla temporal, un cursor, teníamos el código de la materia, el nombre de la materia, la fecha y la nota. Activamos el índice de la tabla materia. Lo activo antes para que cada vez que seleccione materia no le tenga que hacer un set order. Lo hago al principio. Dijimos recién que teníamos que hacer un select examen, un scan for legajo igual a leg, y el legajo que estoy recibiendo como parámetro y que tenga la materia aprobada de ese legajo. Entonces, resguardo el ID de materia en la variable code, resguardo la fecha de ese legajo en la variable fetch y resguardo la nota en la variable n. Selecciono el área materias, selecciono la tabla materias, busco como el código de materia en la tabla materias es clave primaria, utilizo el SIG y lo puedo utilizar porque previamente está activo. Cuidado, antes de usar SIG hay que activar el índice. Si no está activo, nunca va a funcionar. Entonces lo activo con set order y de materia. ¿Podría haber seleccionado y activado el índice? Sí, lo podría haber hecho. Pero para que cada vez que pase por acá, por este scan, nos active el índice, con que una vez lo active es suficiente. Lo activo al principio, para evitar que se ejecute innecesariamente la activación del índice, porque materia tiene un solo índice, que es la clave primaria. Si lo encuentro a esa materia, siempre lo voy a encontrar en este contexto, pero bueno, me aseguro de encontrarlo, asigno digo en este contexto porque estamos trabajando con un modelo relacional. Pero si estamos trabajando con variables, con tablas libres, con código que no necesariamente cumplan el modelo relacional, bueno, de esta manera me estoy asegurando que sirva para todos los contextos, para trabajar con tablas libres o para trabajar en un modelo relacional. Si lo encuentro el código de la materia, siempre lo voy a encontrar, a nombre le asigno, lo guardo en la variable nom, selecciono
el área, selecciono la tabla temporal TEM, agrego un registro en blanco. Los registros en blanco se agregan siempre al final. La primera vez, bueno, será el primer registro, y se reemplaza el código de materia con COD, con el código que estoy analizando, el nombre de la materia con NOM, que encontré recién el nombre, la fecha del examen con el valor de la variable FEC que rindió el estudiante, y la nota con la nota mayor o igual que 6 que obtuvo ese estudiante. En div, select examen, me posiciono en el área de la tabla examen, y por lo tanto el scan de la tabla examen salta un registro, pasa al siguiente registro, el puntero de registros. Vuelve, si no llegué al fin de los registros de la tabla examen que cumplan con la condición que el legajo sea igual a LEG y nota mayor o igual que 6, sigo analizando el siguiente registro, resguardo el código en materia, la fecha, la nota, voy al área materias, busco el código, vuelvo con el nombre, selecciono TEM, Append Blank y todos los replays de ese registro en blanco. Y así completo la tabla temporal con todos los códigos, nombre de materia, fecha y nota de ese estudiante. Vuelvo al procedimiento. Vuelvo al punto donde fue llamado. Entonces, llamé al procedimiento, enlazo la tabla temporal en la grilla, enlazo el cursor, mejor dicho, enlazo el cursor a la grilla, y luego, bueno, ajusto los anchos de ajusto el ancho de cada una de las columnas y vuelvo otra vez Go to Grid 1 Refresh. Bien. Entonces, vamos a buscar un legajo que tenga materias aprobadas. Vamos a ver en examen, examinar. Me parece que este 9, acá está otra vez. Esa materia, B8, acá tengo varios estudiantes. Copiar. Bueno, entonces, ejecuto. Pego el legajo. Lo busco a apellido, vamos a suspender, quiero ver dónde está el error, y era apellidos, vamos a, seguramente, apellidos con S. Entonces puse cancelar, edición, en el buscar, me faltó una S, apellidos, lo ejecuto. Y generar listado. Estas son todas las materias aprobadas del estudiante que seleccioné el legajo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo alumnos que está activo el índice y materias que activé el índice. Alumnos activé el índice cuando lo busqué y en materias activé el índice también cuando busqué la asignatura. Y salir. Buscar legajo, que habíamos visto entonces. Fíjense que puse set order to, el legajo. Por eso lo tengo activo el índice. Lo tengo que hacer desde código. Si no activo el índice desde código, no se activa. Profe. Entonces, sí. ¿Por qué se pone el coma 48?
Bueno, supónganse que yo busco un legajo. Es el signo de admiración. Ingrese un legajo. Una advertencia. Tengo varias opciones. Fíjense todas las opciones que tengo. Para la exclamación, el amarillo, el 64 de información, el 32 de pregunta, el 16 stop. Tal vez, si no les gusta un amarillo, puede ser un 16. Vamos a ver, para indicar que está en blanco, ¿no? Yo no ingresé ningún valor. Ingresé un legajo, no lo dejo salir. Es un error no haber ingresado un legajo. Y el otro es una advertencia. Pero bueno, tal vez queda mejor un 16. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, es sí. El icono, y como yo les mostré en el message box, ustedes ponen la cadena de caracteres, la coma, y les da todas las opciones. Si quieren más botones, o sea, por defecto, el número 16 aparece un botón de lo que hay. Pero si quieren que aparezcan 2, 3 botones, es el número más la suma del 3, y te aparecen 3 botones con yes, no, cancel. Depende, si el 16 más 0 es ok. Más 1 es ok o cancel. ¿Sí? Bien. ¿Y el upper, la función upper? Llevar todo a mayúscula. Llevo todo a mayúscula el legajo por las dudas, porque en la tabla, alumnos, examinar, fíjense que los legajos empiezan con mayúscula. Si yo escribo una A minúscula, también tiene que funcionar. Pónganse que yo le pongo B minúscula. Buscar legajo. Porque lo llevé a mayúscula a todo. Esto es una cadena de caracteres que llevé cada uno lo convertí a mayúscula. O sea, si alguien me lo escribe con minúscula, igual lo encuentra. Perfecto. Es esa parte. Tal vez para una búsqueda, cuando se busca, siempre conviene favorecer, o sea, no obligarlo. El usuario no se tiene que dar cuenta si escribió mayúscula o minúscula. Cualquiera de las dos formas le tenemos que permitir que haga una búsqueda. Como tenemos la ventaja de saber que tenemos todo en mayúscula, nos conviene siempre tener todo o en mayúscula o en minúscula. Entonces, bueno, si tenemos todo en mayúscula, lo dejo al usuario que escriba mayúscula o minúscula. Si está mayúscula, upper no le va a hacer nada, pero si está en minúscula, lo convierte a mayúscula con la función upper. Y el all trim primero saca todos los blancos. ¿Podría haber hecho al revés, llevar todo a mayúscula y después sacarle los blancos? Sí, también. Y para poder buscar con un SIG, como es campo clave, el legajo, bueno, hay que activarlo. Yo estoy en el área alumnos y lo activo. Si no lo encuentro, le hago inexistente. Y si no, directamente, bueno, muestro los datos del legajo y activo el generar. ¿Se entendió? Solamente tengo código en el evento logout. Perfecto. Bueno, me parece que acá vemos entonces esto fue hacer un formulario que solicite el legajo, debe ser un legajo que está almacenado en la tabla alumnos, invoque un procedimiento del ítem anterior y muestre en una grilla la tabla temporal. Bueno, ahí vimos un ejemplo de cómo funcionaba el 8. Vieron que había diferencia, la lógica para resolver el 8 con el 9, por eso empezamos por el más difícil. Y el 8 era más simple. Los que quedan
Esto es ABM, alta, baja, modificaciones. ABM es alta, baja, modificaciones de la tabla alumnos, materias y exámenes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en las altas? En cada una de las tablas. En la tabla alumnos, que no existe ese legajo. En la tabla materias, que no existe esta materia. Y en la tabla exámenes, para una alta, que la clave primaria no exista, pero previamente tenemos que verificar que el legajo, necesitamos un legajo, una materia y una fecha y una nota, pero previamente, antes de hacer una alta en la tabla de exámenes, tenemos que verificar que ese legajo exista en la tabla alumnos y que esta materia que queremos dar de alta exista en la tabla materias. Si existen alumnos, existen materias, entonces recién ahí me fijo, ese legajo, esa materia, y en esta fecha ya rindió. No, si todavía no, entonces sí le puedo dar de alta. Eso es alta. Y así por cada uno de las tablas. Y acá también les da unas indicaciones de lo que hay que tener en cuenta para dar de alta, de baja o para modificar algún valor. Eso es en el 7, que es muy parecido a lo que hay que hacer acá en el ejercicio en el 5 también. 7 y 5 es ABM, pero de estas otras tablas. Me parece que ya con todo lo que vimos hoy, hemos visto suficiente. No sé dónde estoy. Quiero volver a la clase de acá. Creo que si no hay más de tener presentación, me parece que ya con lo que vimos hoy es suficiente, ¿no? Hemos visto bastante. Es complejo el ejercicio 9, les recomiendo que lo vuelvan a hacer y que lo vuelvan a preguntar, no sé, cualquier duda que tengan. Yo el viernes me conecté 5:30. Nadie se conectó. Yo no puedo antes. Me escribieron, pero yo no podía antes. Por eso me conecté 5:30, como les había avisado el lunes pasado. Profe, Bueno, este viernes hay... perdón. Si este viernes hay consulta, preguntaba. ¿No es feriado? ¿Este viernes no es el viernes feriado? Sí, profe. Sí. ¿El parcial cuándo lo tiene? La semana que viene. Bueno. ¿Ustedes cuándo van a empezar a estudiar programación? ¿O cuándo van a tener todo estudiado para que tengan dudas de programación? Ya empezamos. Yo por lo menos ya empecé porque es la semana que viene. Bueno, porque por ahí dejan para el final, ¿no? Yo el viernes no sé por qué, pero nadie pudo, se ve que hubo un malentendido, pero yo a las 5:30 me conecté y no había nadie. El anterior sí hubo 2 personas. Bueno. Profe, el problema es que el examen es el martes y el lunes también es feriado, entonces como que no vamos a tener consulta solo de laboratorio. Bueno, y el jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Por mí sí, porque si no, no vamos a tener ninguna consulta de programación. Yo no sé si de hoy para el jueves ya van a poder hacer este ejercicio, volver. Si no, sí, eso está complicado, pero... Por eso, si quieren, podemos pasarlo. Bueno, dejamos el jueves, que es un día, porque si no va a quedar muy sobre la fecha. Y el lunes no hay chance, ¿no, profe? El lunes, sería 5:30 de la tarde, puedo. De 5:30 a 6:30 puedo. Yo puedo, no sé el resto. Yo para dar tiempo también a hacer lo que hicimos hoy. Exactamente, eso es lo que estaba pensando. Bueno, por eso les decía, si el lunes de 5:30 a 6:30 les alcanza, yo puedo, en lugar del jueves, el lunes. De 5:30 a 6:30, ya tienen todo mucho tiempo para practicar.
¿No? Sí, está bien. No tengo problema. Bueno, entonces el lunes, que es feriado, damos de 5:30 a 6:30. Programación, solo ejercicio de programación. No hay chance. Dale, profe. Porque va a ser 1 hora, entonces mucho no se va a poder decir. O sea, dudas puntuales. ¿Listo? 5:30 de la tarde, profe, entonces. Sí. Ok, gracias. Perfecto, Bueno, gracias. listo. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.